Bueno, estamos al aire. Antes que nada, me gustaría comunicarles que mañana, como ustedes saben, tendremos recuperación. Yo esta tarde voy a subir el examen, voy a subir y van a poder hacer, a lo mejor les aviso, incluso esta tarde pueden hacer. Y nosotros empezamos nuestra clase a las 10. Entonces, creo que podríamos a partir de las 11 por ahí conectarnos con este mismo enlace y socializar. Vamos a empezar a revisar los puntos dados en el examen. ¿Les parece bien? A partir de mañana a las 11, para darles tiempo a ustedes de terminar el examen. Sí, profe, está bien. Va a ser, aclaro que esto va a ser una prueba evaluativa, perdón, va a ser una prueba de sondeo. Después vamos a tener la prueba simulacro que va a ser en febrero y después ya vamos a tener la prueba así todo ya espectacular que va a ser la prueba de fuego de ustedes. Ahí se va a decidir quién vive y quién muere. Otra cosa que creo que ya les dije, pero voy a volver a... No, hay que tener miedo del examen de ingreso, hay que afrontar. Hay que afrontar. Si tienen miedo, no van a quedarse en la inacción, entonces afronten. Algo que les quiero decir es que yo creo que el profe Felipe incluso habrá reunido con usted. El profe Felipe es el encargado de la dirección de e-learning. Creo que Felipe se habrá reunido con ustedes y él habrá dicho, le habrá hablado de examen presencial, pero dado este panorama que se está dando ahora, lo más probable es que el examen de ingreso sea virtual. Creo que ya les dije eso, pero por las dudas vuelvo a repetir. Dado este panorama excepcional que tenemos, lo más probable es que el examen de ingreso sea virtual otra vez. Entonces en esas estamos. Pero ahora volviendo a nuestro tema, nosotros en la clase pasada ya habíamos empezado con la unidad que nos toca, que es empirismo. Con permisito voy a poner para presentar acá, compartir. Supongo que ya están pudiendo ver la diapositiva, ¿verdad? Porque a mí me parece, sí, ya están pudiendo ver. Perfecto, gracias Amanda. Profe, Patricia, hola, una consulta. dime. Con respecto a la clase de Descartes, ¿es cierto que Aristóteles se peleó con los cientificistas? Tipo Aristóteles versus cientificistas. Porque Aristóteles tenía, vamos a decir, una finalidad, que era la ética, y los cientificistas era algo así más como la materia, algo así existente. Querían probar métodos y eso. El término correcto no es cientificista, sino el término correcto son los que eran netamente naturalistas, porque en esa época no existía el concepto de ciencia así como el que tenemos. Pero sí había filósofos que se preocupaban netamente de las cosas físicas y Aristóteles siempre sostuvo que hay cosas más allá de la física, la ética, la moral, por eso el término metafísica que después adoptaría su discípulo Andrónico de Rodas. Entonces Descartes era materialista. Esa es una buenísima pregunta. Descartes, en cuanto a la naturaleza, era materialista porque se adhería al mecanicismo. Pero justamente Marx, que también es materialista, le critica a Descartes porque dice que no llevó su materialismo a la última consecuencia porque él, como religioso, quería salvar el tema de la religión. Entonces, cuando le tocó el tema del hombre, él dijo, no, el hombre tiene alma
Y ahí ya no son materialistas porque admitís la existencia de algo supramaterial que es el alma. No me acuerdo exactamente el número de la unidad, tendríamos que revisar el programa, pero es la parte de empirismo. Voy a mirar un poco en el... Creo que acá tengo el programa. No tengo el programa por acá ahora, pero ahí en el manual, en la plataforma este programa y te van a poder ver qué unidad. No recuerdo exactamente el número de unidad en la que estamos. Profe, Patricia, sí, otra consulta. Con respecto a Descartes y lo que decía de los sentidos, él decía que nosotros éramos engañados por los sentidos. sí, Y mi pregunta es, ¿nos engañan los sentidos o nuestra percepción? ¿O sería lo mismo? para Descartes sería la misma cosa. Porque nosotros tenemos una interpretación de todo lo que pasa a nuestro alrededor, creo. Y eso es lo que van a decir los empiristas después, pero para Descartes la misma cosa. Para Descartes los sentidos te engañan. Porque justamente esa percepción que vos te forma más a los sentidos, y los sentidos no son fiables. Entonces, ese es el debate de... Los empiristas sostienen que sí, con la, digamos, investigación correcta, vos, de hecho, el conocimiento viene en los sentidos, pero para Descartes no, para Descartes los sentidos son fuente de engaño. Yo les di el ejemplo de acuérdense de Copérnico. Les dije, antes de Copérnico se creía que porque veíamos el sol moverse, se creía que era el sol el que giraba alrededor nuestro. Andrea, no, a priori es antes de la experiencia. Eso vamos a ver bien con Kant. A priori es antes de la experiencia, lo que vos ves sin experimentar. Por ejemplo, si yo te digo un triángulo tiene tres lados, eso es algo a priori, porque la palabra triángulo te dice, no tenés que contar los lados del triángulo para saber que tiene tres, porque la palabra triángulo ya te dice. Ah, perdón, tengo que ir subiendo los... Sí, voy a ir dejando visibles los contenidos. Yo a medida que voy subiendo los videos voy dejando visibles los contenidos. Entonces lo de esta semana voy a dejar visible ya cuando vaya subiendo está todavía como no visible, pero ya está todo en la... Ahora voy a poner como visible cuando suba pues tengo que subir los videos pues, a la plataforma. Tengo que subir a YouTube y después tengo que subir a la plataforma. Pero sí o sí, cada semana voy subiendo los videos. Eso sí o sí. ¿En qué estábamos? Estamos en la cuestión de los sentidos. Para los empiristas los sentidos son la fuente de nuestro conocimiento. O sea, si yo me quedo, por ejemplo, si alguien me dejase sin los cinco sentidos, así tipo Caballero del Zodíaco, ahí aparece un Shaka de Virgo y me deja sin los sentidos, yo no voy a poder conocer nada, no voy a poder ver nada más. ¿Cómo le explica el rojo a un ciego? Pero en cambio, eh, para el racionalista los sentidos no son fuente de conocimiento, sino que son fuente de engaño. Yo le di el ejemplo de que nosotros hasta ahora decimos sale el sol, porque vemos que el sol se mueve, pero en realidad es la Tierra la que se mueve. Es, acá viene alguien más. Ahí, perfecto. Entonces, esa es la disputa entre racionalistas y empiristas. El, por cierto, le felicito a Patricia porque se nota que ella está leyendo y pregunta en base eh, a lo que va leyendo. Eso me gusta que ustedes lean y pregunten. Eh,
Voy a procurar ya también dejar la próxima unidad libre ya ahora que pienso, para que usted tenga la semana para ir leyendo e ir haciendo preguntas, así como Patricia. Pero los que tienen el libro pueden ir adelantando también con el libro y ir leyendo. Bueno. ¿En qué estábamos? El empirismo. El empirismo, a diferencia del racionalismo, sostiene que el origen del conocimiento es la experiencia, los sentidos. El empirismo niega la idea innata. Los racionalistas, como vimos con Descartes, creían que había ideas innatas, o sea, ideas que ya estaban en nuestra cabeza. Por ejemplo, la idea del yo, porque yo no puedo dejar de dudar, o la idea de Dios, porque hay una idea de algo infinito, yo soy infinito y no puedo pensar en algo infinito, por tanto, esa idea tiene que estar programada en mi cabeza. Pero los empiristas creían que no, los empiristas creían que el cerebro era una hoja en blanco, una tabula rasa, una pizarra en blanco, una hoja en blanco. Nosotros no tenemos nada y lo que vamos teniendo por la experiencia, a través de los sentidos. Estas nociones de racionalismo ya existían en la antigüedad. Por ejemplo, Aristóteles ya decía que el conocimiento venía a través de los sentidos. Y Platón, en cambio, no. Platón decía que recordamos la realidad, porque vimos las ideas. O sea, el racionalismo y el empirismo existían desde antes, pero en la Edad Moderna se convierten en corrientes filosóficas y como tal. Y el que fundó el racionalismo el empirismo, perdón, es Francis Bacon, que yo les conté que era un empirista que creó el método inductivo, que es lo contrario al deductivo. El método deductivo es decir, por ejemplo, parte de general y va a particular. Es el método deductivo. Por ejemplo, todos los perros ladran, Lassie es un perro, por tanto Lassie ladra. En cambio, el método inductivo al revés, va de lo particular a lo general. Esta naranja es dulce, esta otra naranja es dulce, esta otra naranja es dulce, por tanto todas las naranjas son dulces. Y eso contribuyó muchísimo al desarrollo de la ciencia del método inductivo. De hecho, parte de la ciencia es inductiva, o sea, la ciencia ve lo que pasa. Y en base a eso elabora leyes, en base a circunstancias particulares. Por eso la ciencia se hace a base de experimentación. Se experimenta, se replica el experimento y después se ve que está mal o que está bien. Como Francis Bacon no está en nuestro programa, pero igual hablé de él porque es el que fundó el empirismo y no puedes omitirle. Pero no vamos a hablar del tema de las ídolas y eso porque no está en el programa de estudios. Directamente está, pasamos directamente a John Locke. John Locke clasifica las ideas en dos grupos. Pero antes de hablar de eso, vamos a hablar de que John Locke, con esto, al clasificar las ideas, él cambia la idea, las reglas del juego. Porque lo que buscábamos con Descartes, con Spinoza, de que no hablamos porque no está en el programa, y con Leibniz, era la sustancia. ¿Se acuerdan que Descartes decía que había tres sustancias? El pensamiento, Dios y la extensión. Leibniz decía que había infinitas sustancias, que eran las mónadas. Entonces se buscaba la sustancia. Pero John Locke dice que nosotros no percibimos sustancias, sino que lo que percibimos son ideas. Es decir, lo que yo veo de esto es lo que yo percibo. Yo veo que esto es rojo porque yo percibo rojo. Entonces, lo que yo tengo de los datos que yo tengo de las cosas son las ideas, son lo que yo voy captando a través de mis sentidos. Y esas son las ideas. Las ideas es todo lo que yo percibo con mis sentidos y capto. Eso, y ahí me formo ideas de las cosas. Y yo lo clasifico las ideas en las siguientes. Ideas simples, que son los átomos del pensamiento, y se clasifican en primaria y secundaria. Las primarias son las cosas que uno puede separar del objeto. Por ejemplo, la forma. Este celular tiene una forma definida, rectangular. Su figura. Acá es plano, acá es. Y el estado de movimiento o reposo. Está quieto o se está moviendo. Son todo lo que uno puede separar
que es sólido, que eso es todo lo que uno puede separar del objeto. Eso es las cualidades primarias. Y las cualidades secundarias son las cosas que vos podés separar del objeto. Por ejemplo, el color no depende del objeto, sino depende de cómo yo veo el objeto. El color ya es cómo llega a mis sentidos el objeto. Igual que el olor. El olor no depende del objeto, sino de cómo yo capte para la nariz. Si bien hay cosas que para todos tienen mal olor y cosas que para todos, hay cosas que a algunos huelen diferente a otros. A algunos les puede gustar una colonia, a otros no, por ejemplo. Y lo mismo el sabor. A una comida te puede parecer rica, a otro le puede parecer una asquerosidad. Pero eso no quiere decir que haya no. O sea, por ejemplo, el olor a carne podrida, por ejemplo, es desagradable para todos. Pero eso es otra cosa. El punto es que el olor no depende del objeto en sí, sino que depende de cómo yo capte esa. Estas son las cualidades secundarias, que no están en el objeto, sino que están fuera del objeto, por así decirlo. El olor, el color, el sabor. Son cualidades secundarias. Entonces las ideas simples son las ideas que captamos directamente por los sentidos y que dividimos en cualidades primarias que están dentro del objeto y secundarias como el color o el olor que están fuera del objeto. Huele a plástico. Pero después tenemos las ideas complejas, que son las sumas. Cuando yo voy sumando ideas simples, hago ideas complejas. Y la primera idea es la de sustancia. No, es otra cosa, Andrea. La idea primera son lo que está en el objeto, lo que son propias del objeto, por ejemplo, su forma. Y las ideas secundarias son las que no dependen del objeto, por ejemplo, el olor. Porque el olor es lo que vos captas, o sea, depende de cómo tu nariz percibe. Como te dije, a vos te puede gustar, por ejemplo, el olor a nafta y a otra persona le puede parecer desagradable el olor a nafta. A vos te puede gustar una comida, a otra persona le puede parecer desagradable una comida. En cambio, la forma, por ejemplo, es para todo esto es un rectángulo. El color también varía, por eso el color es cualidad secundaria, porque es como percibimos nosotros. Entonces tenemos, las ideas secundarias son la suma de ideas primarias. Y la primera idea secundaria es la de sustancia. O sea, conjunto de ideas simples unidas en un sujeto. Por ejemplo, yo digo, esto es rectangular, es sólido, tiene vidrio, es color rojo. Junto a todas esas cosas digo, esto es un celular. Tiene cola, oreja, maulla, es un gato. Entonces yo junto todas las cualidades y armo una sustancia. Entonces ven que para John Locke, a diferencia de para Descartes o para Leibniz, para John la sustancia no es una cosa independientemente de sí, sino que es algo que yo armo en base a ideas simples. O sea, la sustancia es una conjunción de ideas simples que yo junto y formo un sujeto ahí con esas ideas. Un gato, una plantera, un perro. Después tenemos los modos, que son afecciones de la sustancia. Pues ahí entra placer, el dolor, lo bueno, lo malo. O sea, cómo me afecta a mí. Por ejemplo, yo como algo rico y eso me produce placer. Me corto y eso me produce dolor. Eso son afecciones de la sustancia, cosas que me afectan. Lo que me afecta es lo que me produce placer o dolor. O lo que es bueno o malo. Me puede pasar cosas buenas, me puede pasar cosas malas. Esas son afecciones de la sustancia. Y finalmente tenemos la relación, que es cómo esa sustancia se relaciona con otra. Por ejemplo, yo soy hijo de, soy hermano de, soy profesor de. Entonces, ¿cómo me relaciono con otra sustancia? Soy hijo de mi mamá, soy hermano de mi hermano, soy profesor de ustedes, por ejemplo. Ustedes son hijos de, son amigos de, son, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo? Esa es la cualidad de relación, cómo esa sustancia se relaciona con otras sustancias. Por ejemplo, la idea de madre es la de mujer con hijo. Entonces, la idea de madre está relacionada con la idea de hijo y la idea de hijo también está relacionada por ende, por extensión, con la idea de madre.
Entonces tenemos hasta ahora que a partir de ideas simples, como la forma, el color, el olor, juntamos y creamos las ideas complejas, como la de sustancia, modo y relación. Profe, Dígame, una consulta, ahondando un poco en este apartado de los modos, de las afecciones de la sustancia. La acepción que cada uno tiene de lo bueno y lo malo no es resultado a través de su propia experiencia. sí, por eso yo lo que es empirista. Entonces, prácticamente cada uno tiene, digamos, su forma empírica de ver las cosas. Sí, porque algo te puede afectar de una forma a mí y te puede afectar de otra forma a vos. Entonces, son modos distintos. Por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, llueva hoy puede ser malo para mí, puede afectarme de forma mala porque dejé mi ropa ahí colgada y se va a mojar todo. Pero puede afectarte de forma buena a vos porque hace 2 días no regaste tu planta y la lluvia le salva a tu plantita, por ejemplo. Una comida a vos te puede producir una buena sensación y a mí me puede producir una mala sensación. Porque a mí no me gusta esa comida, por ejemplo. No es lo mismo como yo percibo un plato de carne que como un vegetariano percibe un plato de carne. Entonces son modos distintos. Por eso John Locke es empirista. Profe, Dígame, Patricia. ¿cuáles son los principales representantes del empirismo, además de Luke? Son Francis Bacon, John Locke, George Berkeley y David Hume. Nosotros vamos a dar a John Locke y a Hume. Esa va a ser nuestra... Profe, ¿te molestaría repetir otra vez, por favor, los nombres? Francis Bacon, John Locke, George Berkeley y David Hume. Lo mismo, el racionalismo. El racionalismo son Descartes, Baruch Spinoza y Leibniz. Leibniz, su nombre completo es Gottfried Wilhelm Leibniz, o sea, Godofredo Guillermo Leibniz. Leibniz nombre tenía. Pero nosotros le conocemos como el tío Leibniz. El que no está en el programa es Spinoza. No está Baruch Spinoza. Profe. Profe, lo que tenemos que tener en cuenta es lo que está en el programa, ¿verdad? Lo tenemos que estudiar de forma Claro, yo general. le voy a enseñar lo que está en el programa. No, no, por eso no les di Spinoza porque no le va... Para mí tendría que estar, ¿verdad? Pero no. Hay muchas cosas que no están en el programa. El periodo helenístico no está en el programa. O sea, todo lo que vino después de Aristóteles hasta la Edad Media no está en el programa. Nosotros saltamos directo a Aristóteles a la Edad Media. Muchos pensadores medievales como Guillermo de Ockham, Alberto Magno, que era maestro de Santo Tomás, Hildegard de Bingen, esos no están en el programa. Pero es porque este curso puede durar 3 meses, nomás tiene que ser lo esencial. Entonces se Profe, complica. y San Anselmo tampoco no está, creo que era un... Él es En el más- programa hace una mención al argumento ontológico nomás. Pero no estás a tener razón, no estás San Anselmo. Pero si te fijas en el programa de las 5 vías, está la parte de San Anselmo, porque te pregunta el origen de las 5 vías. Y para eso tenés que explicar el argumento ontológico de San Anselmo. Pero San Anselmo no está, como vos decís. Entonces, se va comprimiendo porque tenemos que dar, imagínense usted que tenemos que dar la historia, es desde el siglo 100 hasta el siglo XX, tenemos que dar 3 meses. Esto para que esta asignatura que es filosofía, para que tengan en cuenta nosotros en la carrera tenemos en 4 años. Primer año tenemos antigua, el segundo año medieval, el tercer año moderna y el cuarto año contemporánea. En 4
4 años dividimos. Y esto comprimimos ahora en 3 meses. 4 años de carrera hacemos en 3 meses casi para hacer. Es como te lo resumo así nomás. Eh, volviendo me gusta que mis alumnos sean gente de cultura, conocen, te lo resumo. Canal recomendado. Bueno, como les decía, siguiendo con John Locke, nuestro conocimiento depende de la experiencia. Sin embargo, hay cosas que están más allá de la experiencia, pero que nosotros podemos percibir en base a nuestro conocimiento sensible. Y eso es lo que John Locke llama zona de lo real. Por ejemplo, la existencia del yo. O sea, la primera zona de lo real es la existencia del yo. Yo no me puedo percibir a mí, o sea, puedo percibir mi mano, mi ojo, puedo verme, acá me estoy viendo en pantalla ahora. Pero no puedo percibir mi yo. Sin embargo, yo tengo certeza de que yo soy un sujeto que está percibiendo, por tanto del yo tengo certeza intuitiva, porque yo sé que estoy pensando, soy consciente que estoy hablando a ustedes ahora y soy consciente de que me estoy percibiendo. Por eso de yo, si bien yo no puedo percibir mi yo puedo percibir que estoy percibiendo, entonces del yo tengo certeza intuitiva. Después tenemos la existencia de Dios, de la cual tenemos certeza demostrativa. Y para esto John Locke se vale del principio de causalidad. O sea, yo veo que hay cosas en el mundo. Veo acá, estoy viendo una planta, acá estoy viendo naturaleza, estoy viendo acá cosas que existen. Pero esas cosas no pueden venir a nada, tiene que venir algo. Y acá volvemos otra vez a Santo Tomás. Si existe algo, es algo que tuvo que haber sido causado. Pero esa causa no puede ser infinito, por eso tiene que haber un creador. Por tanto, si existe la creación, tiene que haber un creador. Entonces, Dios existe. Por tanto, de Dios tenemos certeza demostrativa. Y no valemos el principio de causalidad, igual que Santo Tomás. Aunque no podamos percibir empíricamente a Dios, podemos percibir la creación y por razonamiento decir que la creación tiene que venir de algo. Si percibo con mi sentido que algo existe y mi sentido me dice que todo lo que existe viene de otra cosa, entonces tiene que haber una causa de eso que es Dios. Y finalmente tenemos la existencia del mundo exterior de los cuerpos, del cual tenemos certeza sensitiva. Yo toco las cosas, toco este estuchecito y si lo siento al tacto, veo su color, puedo olerlo, puedo percibirlo. Entonces, quiere decir que si yo puedo ver, oler y percibir, quiere decir que hay algo externo que afecta a mis sentidos. Por tanto, tengo certeza de que existe el mundo exterior, porque eso está afectando mis sentidos. Si ustedes se fijaron y prestaban atención, van a ver que en esto está toda la sustancia de Descartes. Está el yo, está Dios, está la realidad externa o la red extensa, como decía Descartes. Solo que John Locke parte de certeza empírica para demostrar, no parte de la razón como Descartes. O sea, lo que hace John Locke es traspasar al empirismo todas las sustancias de Descartes y decir que las sustancias provienen de ideas y a base de estas ideas elaboramos la idea de certezas de acuerdo a las zonas de lo real. Ideas que si bien yo no puedo percibir del todo, puedo deducir su existencia. Por ejemplo, como Dios, como el yo, o como la realidad externa. Metámonos en política. Se viene lo interesante. John Locke es considerado el padre del liberalismo. Yo creo que todos ustedes han escuchado alguna vez el liberalismo. Algunos lo habrán dado incluso en el colegio, en clase que es el liberalismo. Supongo que todos ustedes saben de la existencia que acá hay un partido liberal,
aunque no hay que confundir el partido con la doctrina política, porque los colorados también son liberales. Pero, ¿qué es el liberalismo? El liberalismo es la filosofía que aboga por la libertad individual, que cree que el individuo es libre y defiende la libertad de los individuos. John Locke es considerado el padre del liberalismo, el primero que trasladó esa noción del yo que vimos en Descartes, que vimos en Shakespeare, que vimos en Dante, en Petrarca. John Locke es el primero que trasladó a la política y dice, los individuos son libres de elegir y la primera unidad de medida es la libertad individual. Entonces, lo que el Estado tiene que hacer es garantizar la libertad del individuo, decía John Locke. Y ahí con eso surge el liberalismo como filosofía política. Pero veamos cuáles son las ideas principales de John Locke. Primero, John Locke niega el poder divino. John Locke creía en Dios, pero él decía, Dios está acá arriba, nosotros los humanos acá. El rey no viene de ningún, la autoridad del rey no viene de ningún Dios. Y son los hombres los que tienen que cargarse el asunto del Estado, no un representante de Dios. También John Locke defendía la separación de la iglesia y el Estado. Es decir, la iglesia no se tiene que meter en asuntos de política. Yo también defendía que el poder tiene que estar fundamentado en el pueblo. El poder es el pueblo el que tiene derecho a elegir a sus gobernantes. Y los gobernantes tienen que acatar la voluntad popular. Y el soberano tiene que ser elegido libremente y tiene que ser elegido por individuos libres. John Locke también plantea la libertad religiosa, o sea, la tolerancia política religiosa. Quiero aclarar en esto que John Locke vivió momentos muy tumultuosos, porque en Inglaterra en su época estaba la pelea entre católicos y protestantes. Acuérdense que yo les conté que Enrique VIII se quiso casar con Ana Bolena y hizo su propia religión. Obviamente a los católicos no les gustó, fueron perseguidos, los católicos también persiguieron protestantes, entonces había una guerra, un periodo de disputa. Entonces John Locke vio necesario predicar. Entonces lo que John Locke decía es, el Estado no se puede meter en tu creencia religiosa ni nadie, la religión es algo individual. Si vos crees creer en Jesús, querés creer en Krishna o querés creer en el bombero, lo que quieras creer, nadie puede meterse y el Estado no puede decirte en qué creer. Y así también, si vos crees en Alá o en Jesús, vos no puedes imponerle a otro tu creencia. Eso es la tolerancia religiosa. Cada uno con su religión. En la medida en que la religión respete los derechos de la gente, vos tenés que respetar a la religión. Ahora, si la religión no respeta, por ejemplo, como los extremistas musulmanes que quieren imponer, entonces ahí también tenés que vos censurar. El Estado tiene que ser tajante con esas leyes. Entonces esa es la libertad religiosa. En la filosofía moderna se pone de moda la noción de Estado-naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? En la época de Aristóteles y Santo Tomás, o sea, siglos de diferencia, pero de Aristóteles a Santo Tomás, se creía que la sociedad era algo natural, o sea, que el hombre era naturalmente social. El hombre es un animal político. ¿Se acuerdan que dijo Aristóteles? So politicum, animal político. Bueno. Pero en la Edad Moderna se empezó a discutir esta noción y decían que la sociedad era algo artificial, o sea, algo que nosotros mismos creamos. Entonces quiere decir que hubo un tiempo en donde no existía la sociedad y a ese tiempo se le llama estado de naturaleza. Uno de los primeros que planteó esto fue un filósofo llamado Thomas Hobbes, que planteó que nosotros en naturaleza vivíamos en un estado salvaje, en donde nos peleábamos todos contra todos. ¿Por qué? Porque en esta naturaleza no hay ley. Entonces, si yo agarro algo para comer, una persona puede venir tranquilamente y matarme para robarme mi comida o hacer lo que quiera. O sea, en esta naturaleza todos podíamos hacer lo que queríamos. Podíamos robar, matar, hacer todo lo que queríamos porque no había leyes. Pero esa vida era imposible porque era una vida donde los fuertes dominaban a los débiles.
pero los fuertes también tenían miedo que venga alguien más fuerte o que los débiles se agrupen para matarles. Entonces era una vida imposible, era un estado de guerra de todos contra todos, era una guerra de todos. Entonces, para Hobbes, el hombre era malo por naturaleza, y si vos vivís en un mundo sin ley, la gente va a hacer lo que quiere. Piensen ustedes, imagínense ustedes que mañana se anulen todas las leyes. Imagínense el desastre que se va a armar, la gente va a salir a robar, va a salir a saquear, va a salir a... Porque eso, dice Hobbes, eso demuestra que el hombre es malo por naturaleza. Sí, esa es una película que ilustra muy bien la purga. Entonces Hobbes decía que eso demuestra que el hombre es malo por naturaleza y que necesita que haya leyes. O sea, con el tiempo el ser humano, como no podía seguir viviendo así, entonces vio que había necesidad. Entonces le da el poder a una persona, a un gobernante absoluto, para que él ponga orden. Y eso Hobbes le llamó el Leviatán. Ahora, John Locke estaba en contra de Hobbes. John Locke decía que los hombres no son malos ni son buenos, sino que los hombres lo que hacen es buscar sobrevivir. Nosotros, o sea, para John Locke, no es que los hombres son malos por naturaleza, sino que los hombres están más preocupados por sobrevivir que por hacerle daño al prójimo. Porque para John Locke es más rentable que yo me vaya a buscar comida a que yo me pelee a muerte por comida. Puede que haya algunos que sí te quieran matar por tu comida, pero lo más normal es que vos, no sé, si a mí me da elegir, yo tengo hambre, no tengo, me voy a ir a buscar una planta con fruta o que sea para comer, o me voy a pelear a muerte con otra persona para quitarle su comida. Para mí es más rentable buscar una plantita que... El último recurso sería pelearme a muerte por comida, ¿verdad? Eso decía John Locke. Entonces los hombres están más preocupados en subsistir que en pelearnos entre todos, como decía Thomas Hobbes. Pero con necesidad de trabajar, o sea, de buscar para tener comida, eso vino la necesidad de asociarnos. Porque, por ejemplo, si nosotros queremos cazar una cacería, queremos matar, por ejemplo, un buey, va a ser más rentable que nos juntemos entre 4 o 5 personas para matar el buey que matarle yo solo al buey. Tengo dos opciones, o cazar yo solo conejos o comer carne de buey. Entonces, por eso nosotros los individuos, y con la asociación surge el tema de establecer que todos tengamos lo mismo y que todos tengamos la propiedad. Y ahí surge el Estado. El Estado surge para garantizar la propiedad de las personas. John Locke es miniarquista. ¿Qué quiere decir liberal miniarquista? ¿Qué quiere decir miniarquista? El Estado mínimo. El Estado tiene que intervenir lo mínimo posible. Y la función del Estado es garantizar 3 cosas: la vida, la libertad y la propiedad privada. La primera propiedad que tenemos nosotros es la vida. Y eso nadie nos puede quitar, no nos pueden enajenar. Por eso la esclavitud está mal, porque es una enajenación de mi propiedad, que es mi vida. Porque evidentemente yo soy propietario de mí mismo, nadie puede ser propietario de mí. Después tenemos la libertad, con consecuencia de la propiedad, que, o sea, como yo soy mi propiedad, yo soy libre de hacer lo que se me plazca. Siempre y cuando mi libertad no atente con la libertad de otro. Y después tenemos la propiedad privada. Ahora, lo interesante de John Locke es que la propiedad privada está basada en el trabajo. Para John Locke, la tierra, los animales no son de nadie. O sea, un árbol de manzana que tiene manzanas es de todos. ¿Qué es lo que hace que las manzanas sean mías? El hecho de que yo me suba al árbol y baje las manzanas. Ahí las manzanas se hacen mías. ¿Por qué? Porque yo trabajé por esas manzanas. Entonces la propiedad es de quien trabaja. El trabajo hace que yo convierta algo que es de todo en una propiedad mía. La tierra es de todo, pero si yo trabajo, esa tierra se hace mía, porque yo haré. Esa consigna que solemos ver ahí en pintadas por el centro, es la tierra de quien la trabaja. Eso no inventó Carlos Marx. Eso inventó John Locke ya. John Locke dijo eso antes que Marx. De hecho, es una consigna burguesa. Pasa nomás que acá el Estado, la burguesía no hace su trabajo. Entonces la izquierda tiene que estar reivindicando cosas que debería reivindicar la burguesía, como la propiedad de la tierra.
Pero el punto es ese que John Locke ya dijo, las tierras que trabajar. O sea, para John Locke estaba él incluso el latifundio, algo que estaba mal, porque vos no trabajás esa tierra. Para John Locke solamente tu propiedad puede ser lo que vos trabajás. Vos no puedes tener más propiedad que no trabajar. Yo no puedo tener tierras que yo no trabajo y decir que es mía. Eso es inconcebible. Porque es el trabajo lo que hace que sea mi propiedad. Entonces el Estado tenía esas tres directrices: cuidar la vida, la libertad y la propiedad privada. Ahora, el Estado se crea justamente para eso. El Estado, la función del Estado es cuidar que no me maten, que no me roben y que no me esclavicen. Pero ¿qué pasa si el Estado no cumple con eso? Entonces ahí dice John Locke, el pueblo tiene el derecho de rebelarse. Porque el Estado social se creó para eso, y si el Estado no cumple la función para la que fue creada, entonces vos tenés todo el derecho de rebelarte. Y eso John Locke le llamaba el derecho a la rebelión. Y esto es muy importante porque esto va a ser el fundamento de la independencia de los Estados Unidos. Y eso va a llevar a, junto con la Revolución Francesa, van a llevar a la independencia de todos los países de América. ¿Por qué? Los estadounidenses, cuando el rey Jorge les pidió impuestos, porque el rey estaba de guerra con Francia y les pidió impuestos a las colonias americanas, ellos dijeron no, y bueno, igual por orden de regla se tienen que pagar. Entonces los norteamericanos dijeron, bueno, vamos a pagar, pero por lo menos si es que vamos a pagar impuestos, por lo menos danos un representante en el Parlamento, que es nuestro derecho. Y le dijeron no. Entonces ahí dijeron, bueno, los ingleses no respetan nuestra propiedad privada porque nos castigan impuestos y no respetan nuestra libertad porque no nos dan representación. Nos imponen directamente sin consultarnos. Entonces tenemos derecho a rebelión. Y así, fundamentado en John Locke, surge la independencia de los Estados Unidos. De hecho, la Declaración de Independencia concebimos como evidente esta verdad inalienable, derechos inalienables. La vida, la libertad, solo que Jefferson, influenciado por los ilustrados franceses, cambió la propiedad privada por el derecho a la felicidad. Como dato curioso les doy que el doctor Francia usó la misma fórmula de Jefferson. La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Eso usó Francia, está en la nota del 20 de junio y en el discurso del 17 de julio. Pueden ustedes leer al respecto. Pero eso es curiosidades nomás. El punto que John Locke planteaba es que si el individuo, si el Estado no cumple con el individuo tiene derecho a rebelarse. Ahora, esto plantea una cuestión también de qué tan mínimo tiene que ser el Estado, porque incluso los liberales no se ponen de acuerdo. Existen liberales que dicen que el Estado tiene que ser mínimo. Solamente, como dice John Locke, vida, libertad y propiedad, solamente policía, juzgado y... Pero entonces, ¿qué, por ejemplo, pasa, por ejemplo, con la salud? ¿Qué pasa con la salud? El Estado tiene que meterse en la salud. El Estado tiene que meterse en la educación. El Estado tiene que meterse en la seguridad. Y ahí depende de qué liberales preguntes. Hay liberales que dicen que sí. Hay liberales como, por ejemplo, John Rawls, que dice que no basta con el Estado mínimo, que el Estado tiene que meterse en educación, tiene que meterse en justicia, tiene que meterse... ¿Por qué? Porque si el Estado no se mete en educación, va a crear una desventaja y los que tienen más plata van a ser los que se van a educar y los que no tienen plata no van a poder ser educados adecuadamente. Entonces el Estado tiene que igualar el juego. Tiene que generar las condiciones justas para todos. Entonces tiene que haber salud para todos, educación para todos. Pero hay otros liberales que están en contra de eso. Milton Friedman, Hayek están en contra. Ellos dicen que no, porque si vos le dejás al Estado meterse en la educación, lo que va a hacer el Estado es adoctrinarles. Si vos le dejás meter al Estado en la salud, lo que va a hacer el Estado va a ser una salud deficiente y corrupta. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuánto Estado necesitamos? ¿Qué tan grande tiene que ser el Estado? ¿Es correcto que el Estado intervenga para igualar?
o eso solamente va a generar más desigualdad y más justicia. Eso es un debate entre liberales socialistas y liberales liberales incluso, porque hay liberales que quieren más intervención de Estado. Los socialdemócratas, por ejemplo, que plantean lo del Estado de bienestar, pero hay liberales que quieren que el Estado no esté en lo mínimo nomás. Y obviamente los socialistas quieren que las condiciones sociales sean iguales para todos. Entonces es un debate hasta ahora. Bueno, otra cosa que plantea John Locke es la división de poderes. Como ustedes saben, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, si vos le dejas todo para a una sola persona, a un monarca, eso se va a corromper. Entonces lo que plantea John Locke es dividir el poder para que se equilibre el poder y haya contrapesos y nadie tenga tanto poder. Entonces John Locke plantea división de poderes en tres. El legislativo, que es el poder encargado de elaborar las leyes, el ejecutivo, que es el encargado de hacer cumplir las leyes que el legislativo aborda, y el educativo, el federativo, que es el poder de velar por la diplomacia y la paz cuando hay en tiempo de paz y encargarse de la guerra en tiempos de conflictos bélicos. Después de John Locke va a venir otro pensador, se llama Montesquieu. Charles lo dice secundad, varón de la Breta y de Montesquieu, pero como es largo su nombre le decimos Montesquieu nomás. Montesquieu plantea lo siguiente: dividir el poder en legislativo, ejecutivo y judicial. Si les suena es porque es la exacta división que tenemos ahora nosotros y varios países del mundo. ¿Por qué son diferentes los planteamientos de John Locke y de Montesquieu? Porque los dos tenían miedos distintos. El miedo de John Locke era que el ejecutivo, el presidente, tenga todo el ejército de su lado. Imagínense usted que yo soy presidente y tengo control total del ejército. Y en el Congreso está tratando una ley que a mí no me gusta. ¿Qué voy a hacer yo? Obviamente voy a mandar a todos mis tanques, y a acorralar al Congreso y educadamente les digo, o la ley se hace como yo quiero o no se hace. Entonces voy a poder imponer. Por eso el miedo de John Locke era que el presidente tenga control total del ejército. Por eso John Locke separa, siendo federativo el ejército y el ejecutivo el presidente, separa esos dos poderes. En cambio Montesquieu tenía otro miedo. Montesquieu tenía miedo que sean los que hacen las leyes sean los mismos que ejecuten las leyes y que lleven los casos judiciales. Porque ahí, por ejemplo, yo puedo decir, soy diputado y puedo decir, sanciono con fuerza de ley un aumento de mi sueldo ahora voy a ganar el doble y apruebo. Y así me apruebo una serie de privilegios. Entonces Montesquieu dice lo que hay que separar es el legislativo y el ejecutivo y hay que hacer el judicial, que son poderes aparte, para que pueda condenar a los que en otras circunstancias no pueden ser condenados. Entonces son dos miedos distintos. Y al final prevaleció la visión de Montesquieu, separar el legislativo y el judicial. Por eso nosotros tenemos esta orden ahora. Tenemos un poder legislativo que hace las leyes, un poder ejecutivo que vela por su ejecución y un poder judicial que se encarga de todo lo que es la justicia. El punto es que ni el presidente ni los que hacen las leyes manejen la justicia. Porque si no, ellos van a poder hacer lo que quieren con esas leyes. ¿Cómo nosotros solucionamos el problema del ejército? Para la mayoría de los países solucionamos no solo nosotros. El presidente es, en líneas generales, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. O sea, el presidente de acá, nuestro presidente, que ahora es Marito, tiene el control total de las Fuerzas Armadas porque él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Él es el que manda por encima de todos los generales del ejército. Pero, y este es un pero importante, el presidente no puede disponer de las tropas, no puede mover las tropas sin autorización del Congreso, salvo en periodos de guerra o en periodos de ley marcial. Por eso, cuando Carter era presidente y quiso mover las tropas del ejército al norte por el tema de las guerrillas que hay ahí,
tuvo que pedir autorización al Congreso y el Congreso le dio un poder especial por 60 días, porque él no puede mover las tropas así a su antojo. Esa es la solución que se le dio al problema de cómo hacer que el presidente no haga lo que quiere con el ejército. El presidente en tiempos normales, sin autorización, no puede hacer nada sin el Congreso. Hay países como Estados Unidos donde el presidente tiene mucho más poder sobre el ejército, pero tampoco tiene control total. De hecho, en Estados Unidos, un presidente puede iniciar, por ejemplo, vos puedes, tipo George Bush, hacer una guerra, pero el Congreso, si quiere, por ejemplo, puede enjuiciarle después por eso. Pero el presidente en Estados Unidos tiene mucho más poder sobre el ejército que nuestro presidente. Nuestro presidente no puede mover una cantidad de tropas sin autorización del Congreso. Pasemos a nuestro amigo David Hume. David Hume es el último de los periodistas que vamos a dar. Él es filósofo, pero en su vida, y esto es irónico, él trascendió más como historiador. Era un historiador porque él hizo un libro, escribió un libro, Historia de Inglaterra, que fue un bestseller en su época, y era más famoso que sus obras filosóficas en esa época. Entonces era así: hola, soy Hume. Ah, el historiador Hume. Y Hume respondía así: pero yo también soy filósofo, y nadie le hacía caso. Sí, sí, el historiador, te escuchamos. En su vida, Hume, después de su muerte, fue valorado como filósofo. Hume también estaba en contacto con los filósofos de la Ilustración. O sea, él estaba estuvo en contacto con Rousseau, con Voltaire, con el barón de Holbach. Él estaba en contacto con toda la intelectualidad ilustrada de su época, lo cual es sorprendente. Es una persona bastante progresista. Eso sí, tuvo problemas, y sobre todo cuando enseñaba fue muy perseguido porque era abiertamente ateo. Y en esa época no era una buena idea ser ateo. Hume parte como les dije, John Locke cambió las reglas del juego, y a partir de John Locke ya no hablamos más de sustancias, sino que hablamos de ideas. Y para Hume, igual que para Locke, nosotros lo que conocemos son ideas que surgen en base a nuestras percepciones. Ahora, hay dos clases de ideas. Están las ideas que surgen de una impresión. Por ejemplo, la idea de mesa. Yo veo ahora mi mesa, la puedo tocar, la puedo ver, la puedo sentir. Y cuando yo me vaya, salga de mi casa y me acuerde, voy a decir: ¿será que dejé prender la computadora y me acordaba de mi mesa ahí, acá con mi computadora? Entonces, esa idea es verdadera porque está producto de la impresión. Entonces, todas las ideas verdaderas son ideas producto de la impresión. Voy a dar otro ejemplo más simple. Esto que ven acá, voy a acercar un poquito más para ver que ustedes puedan ver mejor. Ahí está. Esto que ven acá es el dibujo de un gatito. Todos nosotros sabemos que, todos nosotros habremos visto un gato alguna vez. Ustedes habrán visto un gato alguna vez. Entonces, por eso esta idea es verdadera. Porque si bien ustedes no están viendo un gato, ustedes percibieron un gato. Alguna vez incluso la han acariciado, han tocado su pelito, la habrán escuchado maullar, pelearse en el techo, lo que sea. Pero el gato es una idea verdadera. Ahora, acá tengo un unicornio. En la vida real, nadie percibió nunca un unicornio. No tenemos ni una impresión de un unicornio. Por tanto, la idea del unicornio es falsa. Porque no hay una impresión que nos haga aceptar la veracidad del unicornio. Nadie en circunstancias normales puede percibir un unicornio. Ahora, si te metes alguna cosa ilegal, a una sustancia rara ahí y ves un unicornio, eso es otra cosa. Díganle no a las drogas, chicos. Las drogas son malas.
Entonces tenemos que el criterio para saber si algo es verdadero o falso es si nuestra idea está fundamentada en una impresión, es verdadera. Si nuestra idea está fundamentada en algo que percibimos a través de los sentidos, es verdadera. Si nuestra idea no está fundamentada en algo que percibimos, es falsa, como este unicornio. Profe, Sí, entonces si yo introduzco, por ejemplo, algún psicótico en mi cerebro y percibo cosas raras, eso va a existir para mí nomás, ¿verdad? El no va a existir unicornio. porque no está fundamentado en una impresión, es una idea falsa. Voy a explicar Ah, otra vez igual no para, existe, sí, profe, entiendo, no voy a explicar existe. otra vez para que se entienda mejor. Esta idea del gato que ustedes ven acá, este gatito que ustedes ven acá, es una idea verdadera porque hay una impresión, o sea, yo puedo pues, oler, tocar, sentir, percibir el gato. Las ideas falsas se forman por conjunciones de ideas. En el caso de unicornio, la idea del caballo es una idea real. O sea, ahí, pero lo que no tiene caballo es el cuerno, eso es algo fantástico, si vos le me pusiste. Y no tenéis ninguna impresión de un caballo con cuerno, por tanto, la idea de unicornio es falsa. Lo que hace es mezclar ideas. Y lo que pasa en el estado psicótico psicótico, no, perdón, psicotrópico, el estado alucinógeno es que esas ideas ficticias cobran más, se ve más realista. Es como el cine en 3D, así vos ves, pero no es, sigue siendo algo que no existe. Profe, Elías, pero en ese caso, por ejemplo, ¿qué pasan con las cosas que no podemos percibir con nuestros sentidos? Tipo, la amplia gama de colores que nuestros ojos, por ejemplo, no pueden ver, o la mayor parte de la población que, por ejemplo, no puede ver el cosmos, ¿entendés? Si no sos astronauta o qué sé yo. te doy la Entonces, respuesta de Hume, no existen. pero ¿cómo? No existen. O sea, que no existe el espacio exterior, por ejemplo. Existe lo que puedes ver en el espacio exterior, el cielo estrellado ahí de noche, eso existe. Pero lo que vos no puedes percibir, de lo que vos no tenés impresión, no existe. O sea, que existe solamente lo que podemos percibir desde acá, pero no la infinidad del cosmos, por ejemplo, que no podemos percibir. Exactamente. Ah, ok. Gracias, Lenny, por eh, apreciar mi arte. Profe, Patricia, el caballo existe entonces porque antes le vimos. sí. Porque vos tenés una impresión del caballo. Para que algo exista, tiene que estar fundamentado en tu impresión. O sea, no sino en la impresión, o sea, tiene que ser algo que vos puedas tocar, ver. El Sí, sol, el sol no se puede tocar, profe, vos podés ver pero el sol. podemos ver. Ahí Sí. tenés una impresión del sol. El sol es real. Entonces, para esta persona, los dinosaurios, por ejemplo, no habrían existido, o sea, no existen según esta persona porque nosotros no los pudimos ver. No. A base de los restos fósiles puede deducir que existieron, ¿verdad? Pero Los huesos existieron. sí. Eso es lo que vieron. Sí. Los planetas existen porque podemos percibir, con un telescopio puedes ver planetas. Ah, Ahora, profe, podemos ver con los ojos, por eso. sí, pero ahora, si yo te hablo de un planeta que está más allá, eso no podríamos determinar su existencia porque no podemos percibir, no podemos decir. La Antártida existe porque si vos te vas en un barco vas a poder percibir la Antártida. Profe, ¿sabes que esto me hace acordar a un capítulo de Los Simpsons en donde Lisa le pregunta a Bart que si un árbol se cae en medio de... Sí, ya sé lo que pasa. Sí, o sea que este es un dilema planteado por los empiristas. Si un Y el- árbol cae y nadie está para escuchar,
hace ruido el árbol, porque no hay nadie para percibir ese ruido. Entonces, Sí, para Gil, por ejemplo, para Gil sería no hay, porque nadie percibe el ruido. exactamente. Y Lisa le pregunta, ¿cómo puede existir realmente el sonido si no hay nadie para escucharlo? Y demasiado fuerte me parece. Ahora me acordé de eso. Porque para que algo exista tiene que ser percibido. Y si el ruido nadie percibió el ruido, entonces el ruido no existió. Porque nadie tuvo una impresión de ese ruido. Para que algo exista tiene que haber una impresión, alguien tiene que tener una impresión de eso. Profe, ¿Sí? profe, entonces lo que está tipo tratando de decir que sí o sí tenemos que al menos usar más de un sentido para percibir esa cosa, porque supongamos que la visión o lo visual es suficiente, entonces teóricamente hay una imagen, por ejemplo, de un unicornio y estamos percibiendo el unicornio. Entonces está diciendo que necesitamos más de un sentido Pero ahí va a estar para... hablando de imagen. Acá también hay una imagen de unicornio, mira mi lindo Sí, dibujo. sí, Hay una hermoso, imagen de profe, unicornio. realmente muy lindo. Pero ¿en qué está basada esa imagen? ¿En qué está fundamentada esa imagen? Ah, buen punto, buen punto. Bueno, agárrense porque acá se viene lo más complicado. Para Hume, entonces lo que existe son las ideas de las cuales tenemos impresión. Y esas ideas se pueden construir de varias formas. Se puede construir de acuerdo a los siguientes criterios. Primero, semejanza. Algo se parece. Yo, por ejemplo, digo, este bulldog mueve la cola, ladra, tiene 4 patas, tiene orejitas. Este caniche mueve la cola, ladra, tiene 4 patas, tiene orejitas. Este Doberman ladra, entonces todos son perros. Entonces yo hago ahí una construcción de ideas por asociación. Asocio ciertas características de ciertas cosas y le agrupo en una cosa. Entonces eso es una idea por asociación, de acuerdo a la similitud. Y ahí entra lo que dijo Amanda de la imagen. Una imagen es una asociación nomás de una idea. Ahora que esta asociación está basada en algo que no es real, porque nadie viene un unicornio, no hay una impresión. En cambio, este dibujo de gato está basado en la asociación de algo que es real, porque todos asociamos esto con un gato y los gatos asociamos con animales que sí vemos, percibimos y podemos palpar con otros sentidos. Después tenemos la noción de contigüidad. Cuando las cosas ocurren de manera simultánea. Entonces nosotros asociamos por contigüidad. Y esto pasa, por ejemplo, cuando yo asocio, por ejemplo, un hecho con otro hecho. Por ejemplo, asocio el levantarme con desayunar. Porque siempre puede salir de levantarme desayuno. O asociar, por ejemplo, La cama con dormir. sí, la cama con dormir, por ejemplo. Es un buen ejemplo. Son ideas por asociación. Después tenemos la idea de causalidad, que es cuando establecemos nexos causales, que es parecido a asociación, pero ya con causales. Por ejemplo, yo dejo una olla con agua en fuego y hierve. Entonces asocio el calor a el fenómeno de hervir el agua. Entonces le atribuyo una causalidad, causa-efecto. Yo toco algo caliente y me quema la mano. Entonces asocio directamente que no tengo que tocar algo caliente porque me va a quemar la mano. Causa-efecto. Profe, Patricia. por ejemplo, si me disparan, asocio la pistola con que me duele o algo Sí. así, con dolor. Sí. Y ahí, por ejemplo, para los que van a hacer psicología, por ejemplo, pueden asociar esto con Pavlov. Eso es lo que hacía Pavlov. Pavlov hacía que el perro construya esta relación de causalidad.
Le daba comida y tocaba la campana y le daba comida. Entonces el perro hizo una asociación causal. Entonces cada vez que escuchaba la campana, el perro ya asociaba con comida y empezaba ya a babear el perro. Eso es lo que hacía Pablo. Creo que ustedes ya habrán dado en psicología Pablo, ¿verdad? O ya habrán hablado de Pablo. Bueno, y ahora sí se viene lo más jodido. Así que agárrense bien. Ahora venimos el tema de la crítica. Hume criticaba la idea en primer lugar criticaba la idea de causalidad, la idea que acabamos de hablar. ¿Por qué? Porque aunque Hume decía que nosotros asociamos causa y efecto, no tenemos una impresión de la causalidad. Nosotros podemos asociar algo con el, o sea, y es lícito, yo puedo asociar, como dice la compañía, el disparo al dolor, pero no tenemos una impresión de esa causalidad, nosotros no podemos ver la causalidad. Hume daba el ejemplo, Hume, por cierto, era aficionado al juego y le encantaba el billar, y por eso dio el ejemplo. Yo golpeo con el taco la bola golpea a otra bola y esa bola entra en el hoyo. Yo puedo ver, impresión 1, el taco. Impresión 2, la bola golpeando la otra bola. Impresión 3, la otra bola entrando al hoyo. Entonces yo asocio esas tres cosas y digo, el golpe del taco causó el golpe de la bola, que a su vez causó que la segunda bola entre en el hoyo. Pero eso no es asociación causal. Yo no veo la causalidad, yo veo solamente las impresiones y asocio eso por continuidad y le atribuyo una causalidad. En síntesis, no existe la causalidad, lo que existe es impresiones, un conjunto de impresiones que yo asocio según una continuidad y le atribuyo el poder de causalidad. Lo que nosotros llamamos causalidad en realidad son un conjunto de impresiones sucesivas en el tiempo a lo que les damos la cualidad de causalidad. Después, Hume también critica la noción de realidad exterior. Nosotros no existe para Hume. Acá vuelvo al ejemplo del espacio que dio el compañero, por eso me encanta ese que no puedo usar ahora. Lo que voy a más el espacio, el infinito, es algo que vos no puedes ver, no tenés impresión de eso. No puede existir. Lo único que existe es lo que vos podés construir en base a lo que vos percibís. Entonces, la realidad exterior, de vuelta, no es más que un conjunto de impresiones. Yo percibo la luz del sol, percibo el cielo azul, percibo la planta verde, junto todo eso y ese conjunto de impresiones es lo que yo llamo realidad. Armo así como en un ordeno en mi mente y a eso le llamo realidad. Yo no tengo impresión del infinito, no tengo impresión, de lo único que yo tengo impresión es lo que yo percibo. Entonces la realidad es el conjunto de cosas que yo percibo, el conjunto de impresiones que yo percibo. Eso es lo que yo llamo realidad. Por tanto, la realidad exterior así. Elías. Esto, por ejemplo, se podría relacionar también a otra referencia, ¿verdad? Con la película de Truman Show, tipo en que toda su realidad era como Sí, estaba actuada, tipo toda exactamente. una puesta en escena, pero esa era la realidad realmente para él. Hay una parte de Matrix también que Neo le dice a Morfeo, no, pero es lo que yo vivo es real. Y Morfeo le pregunta, ¿pero qué es real para vos? Porque si vos me decís que lo que vos me decís es real, es lo que vos percibís con tus sentidos. Entonces lo que es real, le dice Morfeo, se reduce a una cantidad de impulsos eléctricos. Y Hume decía, lo que es real, citándole a Morfeo, es lo que vos percibís. Entonces no existe una realidad así, sino que lo que existe es un conjunto de impresiones al que vos le das, le ordenás y armás tu realidad. Como bien citó Elías, por cierto, muy buena película de Truman Show. Hume también critica la existencia de Dios. Hume era abiertamente ateo y dice que Dios no existe porque nosotros tenemos impresión del gatito, podemos ver, sentir, tocar, acariciar al gatito. ¿Tenemos impresión de Dios? No. Dios es igualito que este unicornio que está acá en mi pizarra. Es algo de lo que no tenemos impresión, por tanto Dios no existe. Pero entonces, ¿qué es Dios? Dice Hume. Dios es producto de la idea de causalidad.
Por eso Dios no existe. Dios solamente es algo que atribuimos igual que atribuimos por noción causal. Y hagan ustedes la prueba. Todas las vías de Santo Tomás, cada una de las 5 vías se basa en el principio de causalidad. Entonces dice Hume, Dios no es más que una idea dada por el principio de causalidad. Y como vimos, la causalidad es inválida porque no hay impresión. Saludo a tu abuela Alicia. Les pido disculpas de antemano. Mi intención no es bendiciones. No seas malo, Elías. Volviendo a nuestra clase, que estamos en filosofía. Hume decía que no tenemos impresión de Dios, por tanto, para Hume, Dios no existe. Dios solamente es muy buena observación, Camila. Descartes dice que los sentidos nos engañan, pero Hume dice que solo lo que percibimos, sí, así mismo es, Camila. Para Hume solamente lo que percibimos es lo real. Lo demás es como este unicornio que está aquí. Y por último, y esto le va a volar la cabeza, Hume critica la idea del yo. Para Hume el yo no existe. Para Hume no existe el yo. Para Hume lo que nosotros llamamos yo es un conjunto de impresiones a las que nosotros le juntamos y le atribuimos que soy yo. O sea, yo puedo percibir mi mano, puedo percibir, tocar mi ojo, mi nariz, puedo recordar cosas que viví, pero esos son un conjunto de impresiones. El yo es parecido a los dibujitos animados de antes que se dibujaban hoja por hoja y vos movías y dabas la impresión de movimiento. Son imágenes individuales que se movían y eso da impresión. Entonces, el yo es así, es un conjunto de impresiones, ya sean recuerdos, ya sean sentidos, de los sentidos, que nos dan la impresión de movimiento, porque son un conjunto de impresiones que nosotros asociamos en el tiempo y entonces construimos el yo. O sea, no existe el yo, solamente existe el conjunto de impresiones. Si se dieron cuenta, Hume destruye todas las ideas de la modernidad. El yo que tanto se cataba de Descartes, Hume dice que no existe. Dios, que era la fuente de conocimiento, no existe. El mundo exterior, todo lo que dijo Descartes que era verdad indudable, Hume dice no existe, no existe, no existe, no existe. No existe el yo, no existe Dios, no existe el mundo exterior. No existe la causalidad. Entonces ustedes ya me van a preguntar, profe, entonces, ¿qué es lo que existe? Y como dijo acertadamente Camila, lo que existe es nuestros sentidos. El fenómeno, lo que se me manifiesta, lo que yo puedo percibir, las impresiones, eso es lo que existe. Entonces, David Hume cae en lo que nosotros llamamos psicologismo. Solamente existe lo que está, lo que yo puedo percibir. Solamente lo que me consta en mi sentido es lo que puedo existir. Psicologismo también se le puede decir fenomenismo, porque solamente el fenómeno existe. Lo que está más allá del fenómeno, lo que yo no puedo ver, no puedo percibir, el espacio, como dijo el compañero, o Dios, son cosas que no existen. Porque yo no puedo tener una impresión de lo que yo no puedo percibir. Después de Hume, o sea, contemporáneo más o menos con Hume, pero que tomaba sus ideas, era un pensador llamado George Berkeley, que partiendo de las críticas estas de Hume, Berkeley llegó a la conclusión de que solo él existía. Solo yo existo, o sea, Berkeley, lo demás son impresiones mías. O sea, para Berkeley la única realidad era su existencia y lo demás era percepción suya. Después un filósofo norteamericano, el doctor Johnson, le refuta, porque un día caminando tropieza con una piedra que él no había visto. Entonces agarra la piedra y dice, así refuta a Berkeley, porque él no vio la piedra, pero ni que la piedra estaba ahí. O sea, no percibió la piedra, pero igual le... Pero Hume no la trae extremidad. Lo que decía Hume es que lo que existe es de las cosas de las que hay impresiones.
Si no hay impresión, no existe. Si hay impresión, existe. La muralla china, por ejemplo, existe porque yo puedo constatar por mis sentidos. Ahora, la Atlántida, o el centauro, o el unicornio son cosas que no existen porque yo no puedo constatar por mis sentidos. Además, profe, Te escucho, Patricia. la Antártida era un relato, un mito de Platón. Sí. Eso se lo imaginó Platón, no existía en realidad. Es un cuento de Platón y hasta ahora hay gente que busca creyendo que es cierto. Qué desperdicio de tiempo hacer eso, buscar lo que no existe. Totalmente. Profe, Sí, una pregunta también. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si en ese caso no existiera o está como inhibido uno de nuestros sentidos? Tipo, si le quitamos el sentido de la vista a alguien, quiere decir que para esa persona, o una persona que nace ciega, por ejemplo, quiere decir que para esa persona nunca existió nada de lo que nosotros podemos ver. Entonces, para esa persona no existe, pero nosotros sí sabemos que existe. sí. ¿Cómo le explicas a un ciego qué es el rojo? Son ambores. Ah, Trata de explicar a un ciego qué es el rojo. y, por ejemplo, profe, el valor que nosotros le asociamos con el dinero, por ejemplo, con ese papel o con el metal, es una asociación de ideas nomás. Sí, sí, Entonces no existe realmente el valor. no. Es una asociación de ideas, como vos mismo explicaste. Acá Camila pregunta si el alma existe para Hume. Para Hume no, no tenemos impresión del alma, el alma no existe. Así de sencillo. Profe, Sí, tocando el tema del alma, ¿hasta qué filósofo se habló de un alma? Porque la vez pasada Descartes habló de alma, acá Hume dice que no. Lo que vamos a dar nosotros, ¿van a hablar todavía de alma los filósofos o sí, ya no? sí. Se habla todavía de alma. Entonces, esto es toda la crítica de Hume. Ahora, vamos a las ideas políticas. Hume, como les conté, Hume era amigo de todos los filósofos ilustrados. Él se sentía con Rousseau, Angel con Rousseau después se peleó. Pero Rousseau se peleó con todo, así que eso nos cuenta. Era amigo de Rousseau, era amigo del barón de Holbach, era amigo de todos los ilustrados, los filósofos de la ilustración. Todos eran amigos, se compartían correspondencias. Hume incluso le llegó a hospedar a Rousseau un tiempo. Eran todos amigos. Entonces compartían los mismos ideales políticos en parte, porque hay matices, ¿verdad? Pero en parte todo pregonaba la libertad individual, los derechos del hombre y del ciudadano, todo pregonaban los mismos ideales. Y por eso Hume se añadía a las ideas políticas pregonadas por John Locke, del liberalismo de John Locke. Y igual que John Locke, Hume rechazaba el origen divino del poder, solo que Hume más, porque Locke era creyente y Hume era ateo. Entonces Hume decía, Dios es una ficción, Dios es como este unicornio, entonces la política no tiene nada que ver con Dios. Entonces, Hume dice, el poder no viene de Dios, el poder viene de los hombres. Y las instituciones religiosas son instituciones de hombres. Por tanto, no tiene nada que ver. La política es hecha por hombres y tiene que ser hecha en democracia. Ninguna institución te puede decir que tiene la potestad de manejar hombres, porque todos somos humanos y todos tenemos los mismos derechos. Algo que Hume rechazó y que la mayoría de los modernos están de acuerdo es la idea del contrato social. Yo les hablé que John Locke decía que había un estado de naturaleza antes y que los humanos nos pusimos de acuerdo para construir la sociedad. Eso decía Thomas Hobbes, eso decía John Locke, eso también decía Rousseau. De hecho, Rousseau tiene un libro que se llama El contrato social. Pero Hume era diferente. Hume decía que el contrato social no existió, que nunca hubo un tiempo de naturaleza, no existió el estado de naturaleza. Siempre fuimos sociales y ahora voy a explicar por qué. Porque para Hume, el origen de la sociedad, y esto es algo muy interesante, algo que les va a hacer reír mucho,
el origen de la sociedad era el deseo sexual. La sociedad existe porque nosotros tenemos necesidades sexuales. Eso es lo que decía Hume. Voy a explicar mejor esto. Nosotros somos individuos. No podemos hacer por sí solos, podemos alimentarnos con nosotros mismos, somos grandes, ya podemos, teóricamente podríamos vivir independientes. Pero ¿qué pasa? Sentimos atracción por alguien del sexo opuesto. Y ahí se arma el escándalo. ¿Por qué? Porque una cosa es vivir vos solo, pero después te separas del sexo opuesto y pues ya va a venir el bebé. Ya es así. Va a venir el bebé y ahí sí ya tenés que organizarte en familia. ¿Por qué? Porque el bebé no puede vivir por sí solo. El bebé requiere una estructura. Entonces, mamá y papá tienen que estar para cuidar al bebé. Y para más INRI, el ser humano tarda en desarrollarse. Un ser humano tarda 21 años en madurar psicológicamente según la psicología. Un gatito, acá este Michi de acá, un gatito a los 6 meses ya puede cazar, ya puede comer por sí mismo. Un gatito a los 6 meses su mamá ya le puede abandonar y el gatito puede vivir tranquilo. ¿Qué puede hacer un humano a los 6 meses? Ustedes díganme, ¿qué puede hacer un bebé de 6 meses? ¿Un bebé de 6 meses va a poder alimentarse por sí solo? No, apenas, con suerte, va a estar dejando a la mamá. ¿Un bebé de 6 meses puede cambiarse de ropa, puede cazar, puede...? No. El humano tiene un tiempo largo de crianza. Por eso el humano necesita la sociedad, los humanos se forman en sociedad. Y para empeorar más todavía las cosas, como siempre dice mi mamá, cuando vos te casás, no te casás solamente con la pareja, te casás con la familia. Porque después ya viene la suegra y ya te dice cómo tenés que alimentarle a la criatura, cómo tenés que cuidarle, cómo tenés que... Y después viene tu mamá también te dice cómo tenés que cuidarle, alimentarle. Y después viene tu hermano que también se mete con el tema de cómo tenés que cuidar tu casa, la economía, y que por qué no hiciste esto, por qué no pusiste una cuenta de ahorro, tal. Entonces, toda la familia se mete después. Entonces, así se forma la sociedad. La sociedad se forma básicamente porque tenemos necesidades sexuales y después ya viene la criatura. Entonces tenemos que agruparnos y como ustedes saben, la familia no es solamente papá y mamá, sino que están abuela, abuelo, tío, tía, suegra. Entonces las familias son extensas y con el tiempo las familias se asocian, hay asociaciones entre familias, eso genera comunidades, eso genera asociación de personas, eso genera después tribus, después genera comunidades cada vez más grandes hasta que llegamos al Estado. Entonces básicamente el hombre nunca es un ser asocial porque siempre tiene necesidades y el hecho de que tengamos hijos ya requiere que vivamos en sociedad. Entonces, vivimos en sociedad por culpa de que tenemos deseos sexuales. Entonces, el deseo sexual para Hume es el origen de la sociedad. Es básicamente para Hume, es básicamente vos estabas feliz hasta que te dijeron vas a ser papá o vas a ser mamá y ahí tenés que pensar en familia, tenés que juntarte, y ahí ya te viene la suegra, ya te viene tu mamá, ya se mete todo el mundo y eso es básicamente eso lo que decía Hume. Y ese es el origen de la sociedad. Pariente lejano de Freud, me estoy riendo de los comentarios. A mí, sinceramente, me parece interesante el enfoque de Hume porque él observó algo que es un hecho natural, que es cierto, que las crías humanas tardan mucho en desarrollarse y que por eso necesitamos que estén juntos, papá y mamá, porque no es como el gato que la mamá gata le puede dejar a los 6 meses a su hijo gato, porque ya el gato ya puede valerse por sí mismo. El humano no tiene esa posibilidad, el humano. El humano a los 21 años recién crece del todo. Y como está la sociedad ahora, yo les puedo casi apostar a los 21 años ustedes todavía no van a ni tener casa propia. Perdón. Están carísimos los terrenos. Por eso,
Camila dice, si a Hume le hubiese faltado uno de sus sentidos, capaz no hubiese hecho todo esto, ¿y cierto? Ahora, Profe, Patricia, cuál era el sentido más importante, vamos a decir, para Hume entonces? La vista. no entendí tu pregunta, Patricia. ¿Cuál es más Sí. importante? Sí, ¿cuál era el sentido más importante para Hume? Con la vista él podía ver las cosas y eso. Para Hume todos los sentidos eran importantes, pero lo que te dice la ciencia ahora es que de hecho la mayoría de la información sensorial que tenemos nosotros es por la vista. Por la vista. Sí. En cambio, por ejemplo, los perros, según la ciencia, la mayoría de la percepción que el perro tiene es por olfato. O sea, el perro confía más en el olfato que en la vista, nosotros más en la vista que en el olfato. Ahora, esto genera algo interesante que es que si le seguimos a Hume, nuestro conocimiento va a estar limitado por nuestros sentidos. Y como bien observó el compañero Elías, ¿qué pasa si hay cosas que nosotros no percibimos por los sentidos? Por ejemplo, nosotros no percibimos el magnetismo, no percibimos a simple vista el magnetismo, pero el magnetismo existe. Y ahí entra el problema de la teoría de Hume, porque nosotros no percibimos el magnetismo. Necesitamos un aparato especial. Para ver el rayo ultravioleta también necesitamos un aparato especial y sin embargo la ultravioleta existe. La radiación tampoco podemos ver y sin embargo la radiación existe. Aunque Hume te respondería que, bueno, podés sentir la radiación por el calor, pero eso es un tipo de radiación, nosotros no podemos ver la radiación. El calor es un tipo de radiación que sentimos, pero no es todo el espectro de radiación. Entonces, este es el problema de Hume. Justamente el problema de Hume es que el conocimiento se limita a los sentidos. Se limita a lo que vos percibís de los sentidos. Ahora, hablemos de la ética de Hume, que también es interesante. A diferencia de todos los otros filósofos que sostienen que la ética es algo racional, por ejemplo, nosotros como seres humanos sabemos que está mal matar, porque si estuviese bien matar, la sociedad no podría funcionar. O sea, si todos pudiésemos matar, imagínense si cada disputa solucionásemos matándonos. No existiría la sociedad, no podría haber sociedad así. Entonces nosotros racionalmente decidimos las leyes y hacemos las leyes en base a lo que es. O sea, lo correcto y lo correcto son definidos por parámetros racionales. Vos podés ser naturalista, o sea, podés decir que la moral viene de naturaleza, o podés ser como los sofistas que decían que la moral es por convención, pero igual hay parámetros racionales para establecer las leyes, ya sea en base a naturaleza, ya sea en base a convención. Pero el punto es que la ética es racional, la moral es algo racional. Nosotros racionalizamos lo que es malo y bueno. Pero Hume dice que eso no es así. Hume dice que la moral no es racional, que la moral es sentimental. Por eso la ética de Hume se llama emotivismo moral. Porque para Hume la moral no reside en la razón, sino reside en el sentimiento. La moral se basa en, ya sea lo que nos dé razón, sino en lo que nos produzca buena sensación. Por ejemplo, si ustedes escuchan en las noticias, por ejemplo, que alguien donó plata para la gente carenciada, o que hizo ollas populares, o que alguien construyó refugio para animales, o que alguien, esas cosas nos causan buenos sentimientos. Y por eso nosotros decimos que está bien, nos produce buenas sensaciones. Entonces, en base a eso nosotros decimos esto está bien. Ahora, si escuchamos de que alguien asesinó, o de que alguien le violó a otra persona, o esas cosas nos producen repulsión. A nadie que esté bien de la cabeza le va a parecer, le va a dar buena sensación escuchar ese tipo de noticias. De hecho, para que ustedes vean a qué grado es cierto esto, hasta a los presos les produce repulsión eso. En las cárceles le hacen desastre a los violadores, porque los presos consideran esa clase de delito, consideran de desnable. O sea, hasta los presos tienen códigos morales. Más todavía si es violación de niños, esa cosa peor te hacen, más desastre te hacen. Porque hasta la gente que está presa tiene códigos morales y considera que eso es repugnante, que es repulsivo. Entonces, ven que la moral no es algo racional, sino que es algo
sentimental. Lo que nos produce repulsión, dolor, es malo. Y lo que nos produce placer, o buenos sentimientos, o alegría, es bueno. Entonces lo que decía Hume es que el objetivo es la búsqueda de la felicidad propia, ¿sabes? Y la felicidad propia no se puede lograr sino con la felicidad general. Porque para que vos estés bien, todos tienen que estar bien. A menos que quieran cerrarte en tu casa y vivir. Pero como decía Hume, vivimos en sociedad. Si vos tenés bienes, pero el resto no, entonces va a haber inseguridad, entonces vos no vas a estar bien tampoco. Entonces la sociedad tiene que funcionar bien para que todos estén bien. Por eso el objetivo es que la felicidad individual te lleva a buscar la felicidad colectiva. Porque si vos estás bien, pero el resto no está bien, va a llegar un tiempo que vos no vas a estar bien. Así funciona la ética para Hume. Profe, Patricia. por ejemplo, si vos tenés tu casa y estás seguro en tu casa, pero las demás personas no tienen casa, entonces va a llegar un momento en que vos vas a estar inseguro porque los demás van a querer robarte tu casa o algo así. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que pasa ahora? Yo no le justifico a ningún asaltante, no pienso justificarle. Pero ¿por qué la gente roba? La gente roba porque tiene carencias. Si la gente tuviese comida y necesidades básicas, la gente no tendría que robar. Nadie te va a robar porque robar es un riesgo. O sea, el que roba está poniéndose en riesgo. Con eso repito, no lo estoy justificando a los ladrones. Robar está mal independientemente que vos. Ese es otro problema, Elías. Ese es otro problema. Ese ya es una enfermedad psicológica. Profe, Patricia. ¿y qué pasa con los psicópatas? Ellos, por ejemplo, no tienen empatía ni nada. ¿Qué pasa con ellos en las cárceles o en los hospitales psiquiátricos? ¿Tendrían moral, según Hume? No. De hecho, se sabe que el psicópata es incapaz de tener sentimientos morales. Por eso yo aclaré, para la gente normal esas cosas les causan placer o repulsión. Ahora, si vos sos un enfermo y te causa placer ver que le violan a las personas o te causa placer ver cómo torturan o matan personas, o sea, no estamos hablando de un parámetro moral normal. Y esa gente ya tiene que ser, obviamente por el bien social, esa gente tiene que ser excluida de la sociedad. Por eso está el manicomio, la cárcel, etc, etc. Polémico, muy polémico. Con esto terminamos Hume. Puedo dejar un espacio de... Aunque ya estuvieron preguntando. Pero si no hay esta pregunta, vamos a hacer una reintroducción para cerrar la clase, un breve avance de la próxima clase, que sería la clase del lunes, porque el sábado tendríamos nuestro examen. ¿Estamos? Profe, mañana no tenemos clase entonces, pero sí examen. Mañana lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mi plan es subir la plataforma del examen y como tenemos mañana a última hora, yo creo que lo que podríamos hacer es a las 11 una revisión de los ítems del examen. Eso podríamos hacer. De 11 a 12. Profe, ¿y el examen cuándo estaríamos realizando? ¿Qué? ¿Y el examen cuándo estaríamos realizando? O sea, Mañana. mañana. Ah. A partir de yo voy a subir ya hoy. Pero a partir de hoy ya va a estar disponible, profe, para poder completar o no. Sí, va a estar también, o sea, hasta mañana van a poder rendir. Pero el punto es que me dijeron, por directivas de la dirección del CPI, me dijeron que
las clases no tienen que ser interrumpidas. Que vos lo que puedes hacer es poner un examen, una hora de examen y una hora de clase. Así me dijeron a mí, que espero que no se interrumpan las clases. Pero yo entonces voy a poner esta tarde, va a estar el examen habilitado. Creo que voy a avisar en el grupo. Voy a avisar ya en el grupo. O ustedes fíjense en la plataforma, pero ahora ya voy o sea, literalmente voy a terminar esta clase, almorzar y después ya voy a ir subiendo a la plataforma. Entonces creo que para esta tarde ya va a estar. Y ustedes van a de esta tarde hasta mañana a las 11 y de 11 a 12 vamos a tener para mirar un poco los ítems. Tendríamos una horita para mirar los ítems. Eso es lo que podría hacer. Y lo que quieren, porque yo voy a dejar hasta mañana al mediodía por ahí a dejar el examen. O si quieren, incluso puedo dejar hasta mañana de tarde. Y lo que quieren seguir rindiendo, rinden. Eso sí, al pedo no les va a servir nada si ustedes entran y ven la respuesta y después completan la respuesta. A mí no me va a molestar, pero a ustedes no les va a servir en nada, porque el punto es que esto sea un entrenamiento para ustedes. Pero voy a dejar, lo que voy a hacer es poner mañana voy a poner el examen hasta mañana a las 00 horas, por si alguien no entra mañana y quiere seguir rindiendo. Quedamos así entonces, ¿qué les parece? Sí, profe, súper bien. Bueno. Entonces quedamos así. Profe, Y el lunes, Patricia, mañana a primera hora entonces tenemos clase contigo, ¿verdad? el mismo horario que hoy es, el de mañana, porque es recuperación del viernes. Ujú. Tendríamos el mismo horario que hoy. O sea, de 10 a 12 sería nuestro horario de mañana. Quedamos así, chicos. La próxima clase vamos a empezar con CAN, que es lo que no voy a empezar hoy porque CAN es bastante complicado, entonces prefiero dejar nomás eso así. Y la próxima clase nos tocaría ya CAN, que sería la clase del lunes, porque después del examen nos tocaría CAN. El examen de ahora va a ser solamente la primera parte, pero el examen de febrero sí ya va a ser hasta donde estemos ya. Entonces, nos vemos mañana, chicos. ¿Alguna otra pregunta si tienen? No, profe, gracias. Chao. Nos vemos, muchachos. Chao, profe. Chao, profe. No, mañana la primera parte nomás, Patricia. La primera parte nomás del examen mañana. Nos vemos, chicos.